Transmisión de los derechos y sucesión hereditaria. La transmisión de los derechos en general. La transmisión de los derechos puede producirse por actos entre vivos, sucesión inter vivos, o por causa de muerte, sucesión mortis causa. La persona a la cual se le transmiten los derechos de otra persona de tal manera que en adelante puede ejercerlos en su nombre se llama sucesor. Sucesor universal. El sucesor universal es aquel a quien pasa el patrimonio entero o una parte alícuota de otra persona. El único ejemplo que existe es por causa de muerte, ya que nadie puede vender todo su patrimonio. El heredero es el sucesor universal por excelencia, ya que a él pasa, si es el único heredero, el patrimonio íntegro de la persona, del causante. Sucesor particular o singular es aquel al cual se le transmite un objeto determinado que sale de los bienes de otra persona. La sucesión particular se puede dar por mortis causa, legado o por actos entre vivos, compra-venta. La sucesión de los derechos y los principios que la rigen. Todos los derechos son transmisibles, excepto los derechos personalísimos, aquellos inherentes al ser humano, como son los derechos humanos. Todos los créditos pueden transmitirse, excepto aquellas obligaciones de hacer inherentes a una persona particular, como lo son los artistas, los cirujanos, los futbolistas, etc. Nadie puede transmitir sobre una cosa un derecho mayor o más extenso que el que gozaba, y recíprocamente, nadie puede recibir sobre una cosa un derecho mejor o más extenso que el que gozaba aquel de quien lo adquiere. Al transmitir un derecho también se transmiten todos los problemas relacionados con ese derecho. Los derechos reales de uso y usufructo no pueden ser transmitidos. Sucesión hereditaria. Concepto. La sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el causante o el testador llama para recibirla. El llamado a recibir la sucesión se llama heredero. Transmisión de derechos activos y pasivos significa que se transmiten significa la transmisión no solamente de los bienes y los créditos del causante, sino también de sus deudas. La sucesión hereditaria puede tener dos fuentes: la ley, que confiere vocación de herederos a ciertos parientes, y la voluntad declarada del causante en un testamento válido. Su importancia desde el punto de vista económico. La institución del derecho de sucesión pretende mantener la continuidad y subsistencia del patrimonio familiar a través del tiempo, contribuyendo con ello a mantener la unión de la familia y a asegurar su subsistencia. Por eso, la vocación hereditaria está determinada por la ley en favor de descendientes, ascendientes y cónyuge, y en caso de que ninguno de estos existiera, en favor de parientes colaterales hasta el cuarto grado, inclusive. Si el causante no tuviera parientes en grado sucesible y no hubiera dispuesto de su patrimonio, la ley prevé la vocación hereditaria del Estado. Distintas clases. Sucesión intestada, cuando los herederos son llamados solo por la ley para recibir la herencia. Sucesión testamentaria, cuando la herencia es deferida por el causante, por voluntad del causante manifestada a través de un testamento válido. En nuestro derecho, la facultad de disponer del patrimonio por testamento está limitada por lo que se llama la porción legítima de los herederos forzosos o legitimarios, es decir, porción que a estos les corresponde y de la cual no pueden ser privados sin justa causa de desheredación. Apertura de la sucesión. La sucesión o el derecho hereditario se abre en las sucesiones legítimas, como en las testamentarias, desde la muerte del autor de la sucesión, o por la presunción de muerte en los casos prescriptos por la ley. La muerte, la apertura y la transmisión de la herencia se causan en el mismo instante. No hay entre ellas el menor intervalo de tiempo. Son indivisibles. La ley aplicable y jurisdicción. El derecho de sucesión al patrimonio del difunto es regido por el derecho local del domicilio que el difunto tenía a su muerte, sean los sucesores nacionales o extranjeros. La jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los jueces del lugar del último domicilio del difunto. Herederos. Herederos legítimos son los llamados por la ley a recibir la sucesión. Descendientes, ascendientes, el cónyuge y parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive.
Herederos testamentarios son los designados tales en el testamento del causante. Herederos forzosos son los que tienen derecho a una parte de la herencia de la cual no pueden ser privados sin una justa causa de desheredación, descendientes, ascendientes y cónyuge. Eso fue transmisión de los derechos y sucesión testamentaria, sucesión hereditaria.